Profe, Sí. yo quería consultar, tengo una pequeña duda, ¿cuál era la diferencia entre, cuando uno quiere realizar una obra, o sea, por administración, digamos, en que se hace cargo el propio dueño de la obra, y la diferencia entre este modelo y el modelo de costa y coste, o sea, no entiendo muy bien cuál es la diferencia ahí, digamos. Es que son dos conceptos totalmente distintos. El primero es el sistema por el cual se adjudica la obra y el otro con la cual se gerencia, ¿no? Claro. Estamos hablando siempre, digamos, presentamos tres sistemas con el cual se puede concesionar o adjudicar una obra. Y después ya nos dedicamos al sistema de contratación y vemos dentro del sistema de contratación tres formas de administrarlo: por ajuste alzado, por unidad de medida o por costa y costes. Ah, perfecto. Contrato. Perfecto, perfecto, perfecto. Está bien. ¿Dudas, consultas? ¿Estamos compartiendo bien pantalla? Perdón, ¿estamos compartiendo bien pantalla? Todavía no, profe, no se ve. ¿No? ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí se comparte. Bueno, perfecto. Bueno. Qué bueno. No hay dudas, no consultas. Entonces nos va a ir repiola en el parcial. Los pliegos de base de condiciones habitualmente se dividen en dos partes: el pliego de condiciones generales, el pliego de base y condiciones generales, en el cual se detallan todas las partes genéricas de la obra y acá estoy presentando. Es que si se incorporan tarde, interrumpen la clase y no podemos avanzar. Bueno, el pliego de bases generales habla de generalidad de la obra, ¿no? De las generalidades de la obra. Están las definiciones: quién es el comitente, quién es el contratista, cómo son los días hábiles, quién es la inspección, a qué se entiende por oferta, a qué se entiende por representante técnico, los sistemas de contratación, define los sistemas de contratación. Estoy mostrando un pliego de base y condiciones básico general
es interesante, sirve para estudiar también, ¿no? Cómo son las propuestas. Este es el pliego de bases y condiciones a la cual uno tiene que adherir si se va a presentar una licitación. Obviamente tiene que adherir ciegamente al pliego de bases y condiciones de la licitación en particular. ¿Quiénes están habilitados? ¿Quiénes están inhabilitados? ¿Cuál es el domicilio? Las garantías, todo lo que hemos hablado. Además que está muy detallado y muy ordenado. Cómo son las propuestas, cómo se consideran, está todo detallado. Las clases de licitación que hay, las generalidades de la obra, los procedimientos de evaluación de las propuestas para la licitación esta, donde la documentación que se exige es este pliego. Bueno, obviamente lo tienen que leer porque le vamos a preguntar de esto. ¿Cuál es la documentación que tienen que presentar en el sobre A? ¿Cuál es la documentación que deben presentar en el sobre A? ¿Cómo debe ser la organización de la obra? ¿Cuál es la documentación? ¿Cuáles son los errores posibles? ¿Qué se entiende por limpieza de obra? ¿Qué se entiende por medianería? ¿Qué se entiende por provisión de agua? ¿Cómo son los prórrogos de los plazos? ¿Cómo debe ser la dirección de la obra? ¿Sí? Es un pliego de bases y condiciones general. El personal obrero, cómo se debe trabajar con los materiales, con su recepción, con su calidad, con su conservación, la relación con los otros contratistas, cómo debe ser el desarrollo de las obras. Bueno, pliego de bases y condiciones general. Después también tenemos el pliego de condiciones particulares. Toda obra tiene un pliego de condiciones generales, donde habla de generalidades de la obra, y un pliego de bases. ¿Sí? Toda la generalidad de la obra, cómo debe ser el domicilio constituido, cómo debe ser el ente contratante, cómo es la licitación, cómo debe ser el oferente, las ofertas, las partes, los planes de obra principales, el representante, toda una normativa larga y engorrosa propia de la obra pública. Cómo se debe hacer la presentación de las ofertas, cómo se hace la recepción, cómo se hace la apertura, cómo hay una prohibición de modificar la oferta, el plazo de mantenimiento de la oferta, el sobre uno, el sobre uno. ¿Están viendo ahí? Sí, profe, se ve. Impugnación, desistimiento, limitación de la adjudicación, el plazo, los plazos, la devolución de las garantías, los domicilios, las notificaciones, cómo lo notifico, modelo de declaración jurada para identificación de los oferentes. Bueno, ahí está, ese era el título, acá está el desarrollo, ¿sí? De cada uno de los temas. Como les decía cuando estábamos presentes, aquí no hay un desarrollo temporal. Están listados una cosa a continuación de la otra, pero no está interrelacionado y no tiene línea del tiempo. ¿Sí? Pero esto ya está todo escrito. Hace falta tomar en referencia y tomar lo que nos venga bien. ¿Está?
Y un pliego de bases y condiciones en particular, hablará de los detalles de la tecnología y los materiales que se utilicen en la obra. Por ejemplo, este de vialidad tiene en alguna parte, por ejemplo, puentes. Entonces, si vamos a hacer un puente, ¿qué debo considerar? ¿Cómo debo trabajar? Los tipos de asfalto, la terminación superficial, todas las especificaciones técnicas de la tecnología y el material que se está utilizando. ¿Cómo debe ser el estudio de impacto ambiental? El pliego de condiciones particulares. Ese hay que armarlo de acuerdo a la particularidad de la obra. De acuerdo a la particularidad de la obra, armo el pliego de bases y condiciones. Y le pongo y le agrego todas las referencias técnicas que necesite para la obra. Por ejemplo, si va a ir con ladrillo a la vista, bueno, tiene que haber un capítulo en el pliego de cómo es el ladrillo a la vista. Si va a haber un tema, si vamos a tener un tinglado con un techo de chapa y canalones, bueno, tendrá que tener un capítulo indicando cuál es la calidad de los materiales y cómo son los ensamblajes y cómo son los cuidados que hay que tener. Bueno, dudas, consultas, preguntas. Argamonte, estoy tomando asistencia. Argamonte, Cabana. Presente, profe. ¿Quién es usted? ¿Cabana? Cabana, María Belén. Bien, perfecto. Cachambi Pazzi. Presente, profe. Bien. Chávez Matías. Choque Abel. Presente, profe. Choque Sofía. Cripa Sara. Presente, profe. Heredia Gastón. No, Heredia no puede cursar. Escalante. Presente, profe. Garnica Tinte. Profe, Tinte está esperando para entrar, no puede entrar. ¿Quién? Tinte, el que acaba de mencionar. No tengo nadie para habilitar. ¿Cómo es el apellido? Garnica Tinte, profe. Ah, Garnica Tinte. Y no tengo ninguna autorización para habilitar. Parece que se confundió el link, profe, pero ahí está. Ah, bueno. Bueno, a ver. Garnica Tinte. Gaspar y Eduardo. Presente, profe. Huánuco, Belinda. Hurtado Pablo. Presente, profe. Liquín Pablo. Presente, profe. Yane Cintia. Ocedo Gonzalo. Presente, profe. Pimentel Carlos. Quispe Valdivieso. Ramírez Bruno. Salas Adrián. Presente, profe. Taguada Daniel. Torrejón Diego. Presente, profe. Torres Marcos. Presente, profe. Velázquez Dayana.
Vilte Javier. Presente, profe. Vilte Jorge. Presente, profe. Bueno, dudas, consultas. Profesor, a mí no me mencionó Rodríguez Lila. ¿Y no está usted? ¿No está autorizado? Profe, creo que es porque tenemos la situación con lo de instalaciones. Ajá. Sí, exactamente. Nosotros promocionamos ahora instalaciones y bueno, tienen que pasar la nota, estamos en ese proceso. Bueno. Bueno, dudas, consultas de la temática. Profe, yo tengo una pequeña duda. A ver, Con respecto al sistema de costas y costes, sí. ¿cómo se toma en cuenta el factor tiempo? O sea, ¿cómo se lo determina? Porque no es lo mismo a la hora de decir, bueno, ¿cuánto será el coste unitario? No es lo mismo hacerlo en determinado plazo de unos meses que hacerlo en un año, por ejemplo. Entonces, ¿cómo influye ese costo? Si se lo ve percibido ya en el coste unitario o cómo viene la mano con esa regla. Bueno, a ver, todo esto está planteado en situaciones normales, o sea, con inflación nada de esto funciona. ¿Sí? Si la pregunta va por ahí, con inflación nada funciona. Con hiperinflación, por supuesto que tampoco. Está previsto en situaciones normales, o sea, sin inflación o muy, muy baja. Entonces, se va avanzando, por ejemplo, a medida que haya disponibilidad de fondos o que haya cancha, que haya espacio para ir avanzando con la obra, con el cordón cuneta, con la limpieza de los canales, con el cercado. Pero entonces, por cada etapa que se vaya completando, al querer hacer la siguiente etapa, ya el precio unitario va a cambiar, digamos, porque se van a ir cambiando los precios, ¿o no? O se queda ¿Por qué va a cambiar? Por la hiperinflación. ¿Y qué le acabo de decir? Que no se puede. No, olvídese de hiperinflación, nada. Ni siquiera con inflación. O sea, nosotros no lo vamos a ver, pero nada funciona con inflación. Hay una especie de remedio que tratan de hacer una redeterminación de precios que nunca es buena, que nunca es justa. No. Por eso que lo primero que se para con la inflación, ni siquiera hablar con la hiper, son las obras. ¿Qué más? De todas maneras, si estuviera en la actividad privada y usted pauta con el dueño o con la empresa que van a hacer una redeterminación de precios cada tanto, bueno, en la actividad privada es más sencilla eso. En la obra pública es muy complejo. Ahora, el tema es hacer una redeterminación de precio en base a qué. ¿En base a qué? Porque la obra tiene múltiples factores y hacer una polinómica con los 300 o 400 factores que entran en una obra está medio complicado. ¿Sí? Por ahí, para una obra común y corriente, para una obra sencillita, para una casa, tal vez un indicador aproximado, por decir algo, puede ser el precio del cemento, pero bueno, la mano de obra va por otro lado, los materiales no tienen el mismo índice de ajuste. La verdad es muy, muy complejo. ¿Qué más? Profe. Sí. Respecto de la asistencia, soy Tinte Garnica, no sé si me escuchó, mis compañeros me dicen que por ahí no se escuchó cuando dije presente. No, porque usted no estaba. Estaba en otro link, profe, tratando de entrar y al final de cuentas... Traten de no equivocarse porque la asistencia es asistencia, si no, no es asistencia. Está bien, profe. Bueno, ¿qué más? Profe, disculpe, ¿dónde subió el nuevo link? Porque a mí me lo tuvo que pasar una compañera porque yo tenía el del mensaje viejo y nada más. No, los links son por clase. ¿Y por dónde lo mandó? Quizá no me lo mandó a mí particularmente. Por supuesto. Claro, porque usted no está habilitada. Claro, sí. A ver si... Yo creo que lo dije hasta la repetición. Hay gente que está habilitada y hay gente que no está habilitada. Bueno, resuelvan los problemas rápido.
Acá no podemos resolver problemas ajenos. Así que yo le tomo asistencia a los que están habilitados y le envío el link a los que están habilitados. Profe, a mí tampoco me llegó el mail, pero yo sí estoy en condiciones de cursar la materia. Raro. ¿Usted es? Tinte Garnica Guillermo. Otra vez más. Revise, porque yo mandé a todos los habilitados. A lo mejor pasó algo o fue a bandeja, pero a usted sí creo haberle enviado. Bueno, yo les propongo... Profe, disculpe que lo interrumpa. Quería consultar si se me había escuchado bien el presente. Me estaban comentando como que no. ¿Nos vamos a pasar todo el día hablando de esto? No, profe, solamente quería consultar. Ajá, porque si no va a ser más desastroso de lo previsto. Sí, sí le tomé la asistencia. Va a ser más desastroso de lo previsto el parcial si seguimos así, ¿eh? Bueno, acá hay otro link en la página. ¿Estamos compartiendo bien pantalla? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Otras explicaciones. Por supuesto, el documento no lo puedo cortar. Hay sistemas que nos exceden, hay detalles que no vamos a tener en cuenta, ya les he dicho. Nosotros vemos así simplificadamente los sistemas. Acá está un poquito más extenso, pero bueno, me parece pertinente que escuchen la explicación dada por otro colega. Siempre es complementario, ¿no? Acá hay otro documento también, nuevamente hablando de los sistemas de contratación. Documentos tienen de sobra. Otra explicación más de ajuste alzado. Unidad de medida, precios unitarios, costas y costes. Acá también hay un link con la aclaración de las páginas o los capítulos en los cuales recomiendo que se concentren. No es todo el documento, Hay una aclaración en los artículos en los cuales concentrarse, pero está bastante bueno porque también vuelve a detallar
distintos puntos a tener en cuenta. Acá plantea otros sistemas o combinaciones de ellos, que le llama ajuste alzado por precio global. El registro de licitadores, el registro, la capacidad que surge del registro, la documentación que tiene que contener el proyecto, qué documentos tiene el contrato, cómo se hace el llamado a licitación pública, cómo se hace la propuesta, cómo es el acto de apertura, donde se abren los sobres, ¿no? Cómo es el procedimiento licitatorio, cómo son las garantías. ¿Cómo se hacen las impugnaciones? Las impugnaciones es cuando una empresa manifiesta que hay algo de la otra empresa que no corresponde, se llama impugnación. Entonces tiene que hacer una declaración indicando qué es lo que impugna de esa empresa que cree él, a su consideración, no ha presentado y por lo tanto no es válida su oferta. ¿Cómo se hace la evaluación de las propuestas? Está bueno eso. ¿Cómo es la oferta más conveniente o ventajosa? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuánto hay que mantener la oferta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se hace la adjudicación? La adjudicación es cuando se firma el contrato, entonces ya a partir de ese la empresa ya es adjudicataria o contratista. ¿Cuándo se produce la caducidad de la adjudicación? O sea que ya no tiene validez. Excepciones a la licitación pública. Bueno, continuemos. Entonces, si no hay dudas ni consultas, mejor. Las empresas constructoras firman el contrato, por lo tanto son las contratistas. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Por distintas circunstancias, que ya voy a enumerar algunas de ellas, las empresas constructoras no realizan todas las actividades. Sí son responsables de todas las actividades, pero no necesariamente realizan todas las actividades. Hay algunas actividades de tipo complementaria, como por ejemplo el pintado o la colocación de vidrios o las redes de gas, que a la empresa no le resulta conveniente ejecutarlas, sino buscar un tercero para que las ejecute. Eso se llama subcontrato. ¿Por qué se llama subcontrato? Porque la única que firmó el contrato es la contratista. La contratista, a su vez, puede hacer subcontratos con determinados operadores de la obra, ¿no? De la industria de la construcción. Por ejemplo, puede subcontratar la confección del hormigón armado. O sea, alguna otra empresa constructora que haga las tareas de hormigón armado de la obra. Entonces, la contratista hace un contrato con la proveedora. Desde el punto de vista de la obra, es un subcontrato. ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, profe. Bueno, ahora, evidentemente, todas las empresas constructoras tienen perfiles distintos. Tienen algunas fortalezas y otras debilidades. Entonces, en función de eso, buscan algunas actividades que para ellas no son rentables o económicas, que la hagan un tercero. La responsabilidad sigue siendo del contratista, la responsabilidad es única. El pago se le hace al contratista
y el contratista después le paga lo convenido al subcontratista. ¿Estamos hasta aquí? Bueno. El tema clave pasa a ser el siguiente. ¿Cuándo tiene sentido, bajo qué condiciones tiene sentido hacer un subcontrato? Por ejemplo, yo empresa constructora, tengo que tener mis estudios de costo internos, obviamente. Yo tengo que saber cuánto me cuesta a mí hacer cada cosa. Entonces, supongamos que tengo que hacer una instalación de gas, de determinada obra. Yo ya tengo mis costos, o sea, cuánto me sale hacerla a mí y cuánta plata voy a recibir por hacer esa obra. ¿De acuerdo? Información básica sin la cual no se puede resolver. ¿De acuerdo? Entonces, podría buscar alguna otra empresita que haga la misma obra por menos plata de la que me cuesta a mí. De manera tal de cobro lo mismo y le pago supuestamente menos de lo que me costaría a mí. En ese caso tengo un beneficio extra con el riesgo de que yo soy responsable. ¿Se está entendiendo? Sí, profe, pero Sí, profe. ¿puede el dueño de la obra, puede oponerse a la subcontratación o...? Casi todos los pliegos lo permiten. O sea, primero tendría que notificar antes de que coticen, porque la verdad que es una práctica instalada, ya voy a explicar en qué condiciones, es una práctica instalada y normal y sensata. Entonces, si quiere imponer esa condición y va a tener algún problema con los oferentes, no va a tener muchos oferentes, ¿sí? Lo tendría que especificar de entrada. Ahora, explico los por qué. Yo tengo una empresa constructora y estoy un año haciendo una obra y llegado el momento de pintar, los pintores van a estar 20 días. ¿De acuerdo? No puedo tener pintores sentados 11 meses para que trabajen un mes y pagarle los 12 meses. ¿De acuerdo? Yo, empresa constructora, para hacer redes de gas hace falta gasistas, diplomados muy caros, muy complicados, y que en la mayoría de las etapas de la obra no los necesito. Entonces me conviene, en vez de tenerlos planta permanente pagando todos los meses en la empresa para que no hagan nada, llegada a esa tarea, buscar un subcontratista, obviamente que tenga buenos antecedentes, que haya trabajado ya para mí, que yo tenga garantías de que lo hace en buen plazo y en buen precio, y para esa tarea subcontratarlo. Obviamente la supervisión y el riesgo es mío, del contratista. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Por ejemplo, en las grandes ciudades, en Buenos Aires, casi todas las obras son con subcontratos. Acá todavía no. Hay una parte importante, pero, por ejemplo, en Buenos Aires, prácticamente una empresa constructora muy poco hace y casi todo subcontrata. Lo cual no deja de ser un problema, porque tengo que controlar y coordinar la tarea de empresas muy distintas dentro de la obra y muchas veces se producen conflictos, ¿no? Eso se llama subcontratos. Están autorizados, son normales. Obviamente, el inspector no corresponde que haga la observación al subcontratista, sino al contratista. Si ve alguna cosa que va mal, bueno, le hace la observación al contratista y el contratista verá de que se rectifique eso, se corrige eso, y si persiste el problema, bueno, tendrá que sacarlo al subcontratista y poner otro o hacerlo por cuenta y propia de él.
A veces es por razones de costo, otras veces es por razones de logística, otras veces es por razones de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una empresa constructora, si en la obra tiene que hacer una partecita de una red de gas, y bueno, tenés que buscar un subcontratista. Vos no tenés ese equipamiento porque es eventual, es muy corto, no te dedicás a hacer redes de gas. Entonces te va a convenir llamar a alguien que haga red de gas, que tiene los soldadores especiales, las máquinas, el know-how, la experiencia, para hacer. Recuerden que una obra es un agregado de muchos ítems, 30, 40, 50 ítems, y tienen que ir de forma coordinada. Tal vez cada uno de ellos no sea demasiado complicado, cada uno de ellos por separado no sea demasiado complejo, pero sí la interrelación entre ellos. Subcontratos. Eso está, en los pliegos está. Busquen uno de ellos, subcontratos. Entonces ahí especifica qué, cómo, cuánto, dónde. Las empresas constructoras que tienen experiencia en el tema y tienen años trabajando, ya tienen una cartera más o menos fija de subcontratistas que les cumplen. Entonces, bueno, se van trabajando con ellos, le van preguntando, ¿estás desocupado? ¿Te interesa esto? ¿Cuánto? ¿Por cuánto? ¿En qué plazo? A ver, otro subcontratista, evalúo. ¿Sí? Y bueno, es una tarea ingenieril de gerenciamiento, de eso se trata. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿Están escuchando? Profe, ¿estos subcontratos no tienen un sistema de contratación, o sí? No. A ver. Si es subcontrato, es contrato. Es un contrato. Ya hago yo un contratito con ellos. Yo ya tengo un modelito de subcontrato donde, bueno, es una obra muy acotada en el tiempo, muy específica, colocación de vidrios, pintura, parquización, no sé, impermeabilización de techos, algunas tareas así que son parciales y no todo el tiempo lo hago. Digamos, la albañilería la hago todo el tiempo, pero las otras no. ¿Qué más? ¿Queda alguien despierto? Licitación privada. Fíjense acá, estamos compartiendo pantalla. Licitación privada. Concurso de precios. Contratación directa. Penalidades. ¿Qué pasa? ¿Qué multas corresponden en el caso de que haya demora en la ejecución? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Cuando
lo normal es que con la oferta de la licitación, entre todas las cosas que se le piden a la empresa, es que presente un diagrama de tiempo, un Gantt, ¿de acuerdo? Donde estén previstas las tareas y los plazos. ¿De acuerdo? Ese Gantt, que generalmente es mensual, se compara con el avance de la obra y se establece así de manera objetiva y cuantitativa si está en demora o no, porque alguna actividad podría llegar a reemplazar la otra. En caso de demoras, el pliego debe prever cuáles son las consecuencias de las demoras. Y si hay multas, cómo se van a efectivizar y si persisten, cómo se va a resolver el tema. Tiene que estar especificado en el pliego. Puede haber una desadjudicación por demoras. ¿La demora de quién es? Como el ente contratante tiene que pagar mes a mes lo ejecutado, se supone que eso se va a hacer así. Obviamente, si no paga o paga fuera de tiempo o paga de menos, la empresa queda cubierta por las demoras, ¿sí? Se entiende por demora, entonces, nada más que la causante por la empresa. Lo otro es hacer un incumplimiento contractual. ¿Y cómo se va a resolver eso? Evidentemente, estamos en una situación de que la obra hace falta, supuestamente están los recursos para contratarla, está prevista ejecutarse en un determinado tiempo, en más tiempo es una pérdida grande para quien necesite ese hospital, esa ruta, ese puente. No es lo que se busca. Profesor, ¿y puede desadjudicarle, o sea, se le puede desadjudicar la obra por completo incluso cuando está, no sé, a mitad de la obra, de terminarla, digamos? Tiene que ser como eso hay que algo... ponerlo en el pliego. En el pliego hay que ponerlo cuantitativo. Nada puede ser opinable, porque no existe lo opinable. Estamos con un contrato. Entonces, todas las cláusulas que ustedes ven, que tienen que ser muchas, porque hay muchas alternativas, tienen que estar detalladas en los pliegos. Los pliegos de la obra pública son grandes, son engorrosos, tienen muchos artículos porque contemplan todo esto. En la actividad privada tenemos a veces el criterio de por no poner pliegos tan grandes, a veces no detallamos lo que deberíamos detallar y después entramos en un conflicto. Ese conflicto lo van a resolver los abogados y vamos a perder todo. Lo único que van a ganar son los abogados. Va a perder la empresa contratista y va a perder el que contrata. Cualquier cosa que no esté clara y que caiga en manos de abogados, vamos a perder. Va a perder siempre. Entonces, los pliegos deben estar bien redactados y contemplando esas situaciones. Obviamente en una situación de justicia, porque si el pliego está todo para que gane el que contrata y no va a conseguir que ninguna empresa constructora, porque antes revisó los pliegos, cuando la empresa ve que son todas en contra y no se presenta, ¿de acuerdo? Entonces los pliegos tienen que ser equilibrados, sensatos, pensar en el beneficio de la obra y no en crear una situación absolutamente de injusticia o desbalance. Pero tiene que estar todo redactado. Una vez que se produjo el conflicto, no hay solución posible. No hay solución posible, porque nadie puede argumentar que se siente perjudicado si antes no lo redactó. Yo puedo estar muy enojado con la empresa constructora, pero si específicamente no se indican las situaciones particulares en el pliego, no lo voy a poder dar de baja. No lo voy a poder desadjudicar. Va a ir a la justicia y va a ganar. Entonces, todas esas situaciones tienen que estar contempladas. De hecho, en los pliegos grandes están contempladas.
Es cuestión de, para la obra en particular, tomar esa parte y que esté. ¿Qué va a hacer? Será gordo el pliego, pero contemplará todos los casos, porque si no, no hay forma después de resolverlo, no hay forma. Profe, y si se extiende ahí el tiempo de ejecución, como estaba mencionando antes, suponiendo así un escenario donde dijimos que no era inflacionario, entonces los materiales quizás no aumentan, pero sí, bueno, se va a tener que seguir pagando mano de obra que va a estar trabajando más tiempo y, no sé, los seguros y todas esas cosas. Bien, bien, ¿Cómo bien. se Muy contempla buena eso? muy buena la observación. A ver, pasa lo siguiente. A ver, déjeme decir una cosa antes. Muy bien la observación. Supongamos que la empresa se adelanta. Supongamos que la empresa se adelanta. Y también es un inconveniente, porque al adelantarse la empresa va a requerir que le paguen más de lo previsto. Entonces, quien contrata ya tiene su plan financiero de acuerdo al pliego, entonces sabe que en el mes 1 van a ser 100, en el mes 2, 200, en el mes 3, 140, etcétera, etcétera. Entonces, si aparece una obra muy adelantada, va a requerir pagos que no están previstos y no están consolidados. Entonces, no es deseable y no es conveniente ni que se produzcan adelantos exagerados, ni, salvo que sean convenidos, ni atrasos. Y cuando hablo de atrasos son no justificados, atrasos no justificados. Y evidentemente, si el atraso es no justificado, el costo de la obra se incrementa, pero si hemos firmado por ajuste alzado, no hay forma. Además, ¿por qué debería yo pagarle más a la empresa constructora? ¿Por qué debería pagarle más si él, por culpa de él y su falta de gerenciamiento, se ha atrasado en la obra? Encima que se atrasa, le tengo que pagar de más. Entonces son temas muy delicados, hay mucha plata por medio y tienen que estar establecidos y regulados. Hay presentado y firmado un Gantt donde la empresa se compromete a hacer la obra en esos plazos, en ese tiempo, y eso es lo que debe hacer. Todo lo que no sea eso es incumplimiento. Ahora, ¿cómo se penaliza? Y bueno, hay que detallarlo. ¿Qué más? Este diagrama de Gantt que usted explicaba, ¿qué es lo que, o sea, cómo se calcula, digamos, el tiempo? ¿Qué representa, digamos? Si ahí se tiene en cuenta sí. el rendimiento, esa longitud, digamos, si tiene en cuenta, no sé, el rendimiento, la mano de obra, Muy bien, por ahí va. Pero lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver eso, sí. Ese permítame darlo un poquito más adelante, porque es un poquito más complejo, pero okay. Sí, yo creo que la clase que viene justamente vamos a dar el Gantt y más o menos cómo se calcula y se tiene en cuenta. Ah, buenísimo, esa la vemos presencial entonces. A ver. El lunes que viene, ¿será? Sí, el lunes. Tema 3, el lunes les voy a presentar. Sí, yo aprovecho lo presencial para dar esos temas que son un poquito más complejos, necesito dibujar. ¿Sí? Buenísimo. En principio, tiene unas particularidades propias sigue siendo un Gantt, pero tiene las particularidades propias de la construcción, ¿no? Pero desde el punto de vista contractual, está especificado, porque imagínense que se programó la obra con tal plazo, porque en tal plazo llega la maquinaria, porque en tal plazo tengo que iniciar la producción, la fabricación, porque viene el verano, porque viene el invierno, por lo que sea. No son arbitrarios los plazos, entonces hay que respetarlos. Se supone que la empresa está para eso y bueno, para eso tiene que adaptar todo su equipamiento, o tendrá que salir a alquilar, a subcontratar, si de repente se quedó corta. Bueno, ese es uno de los motivos para subcontratar a veces, ¿no? Que me estoy demorando, el equipo propio no es suficiente,
no tengo la maquinaria disponible que pensaba, entonces, bueno, alquilo, subcontrato. ¿Qué más? Profe, ¿qué sistemas de contratación pueden ser las que se pueden combinar? No sé si puede decir algunos ejemplos. No. Combinar lo que hemos visto, no. Se puede mejorar algunos, puede haber alguna ajuste alzado con alguna modificación, pero así combinar estos puros no, y no conviene. Sí, lo que sí puede haber una obra que es muy grande y muy compleja, que una parte de la obra se ejecute, por ejemplo, por ajuste alzado y la otra parte por unidad de medida. Supongamos que en una fábrica, la fábrica propiamente dicha la haga por ajuste alzado y el cercado perimetral o algo por el estilo, o el cercado o los canales lo haga por unidad de medida, una cosa por el estilo. Profesor, ¿hay en el pliegue, hay alguna parte que especifique, pliego. o sea, en el pliego, perdón, ¿hay alguna parte que especifique que por ahí si en caso de que la empresa constructora tenga que subcontratar algún servicio o algo, tiene que especificar con cuál empresa o No. simplemente el servicio que va a subcontratar? No. A ver, en principio, el principio general es que la empresa gana la obra, ¿no? Entonces ya pasa a ser contratista o adjudicataria. Y después irá viendo, mientras tanto no puede hacer nada, en qué actividades les conviene o les resulta apropiado buscar subcontrato, pero eso es una etapa posterior, no se sabe ante la obra. Ya ¿no? está a cargo la empresa constructora directamente. Ya es responsabilidad. Ya está, sí. El inspector inspecciona a la empresa, ¿sí? Y dice si está bien o está mal. Y a la empresa le va a pagar. O sea, el responsable uno solo, no son más responsables. Por eso es que se insiste tanto y se llama subcontrato. Subcontrato. Porque el contrato es uno solo. Varios años me han preguntado por el tema de los plazos, porque algunos alumnos con cierta razón me dicen, bueno, pero a veces la empresa se puede atrasar porque hace frío, porque llueve, porque es feriado, porque es no laborable. En principio no hay motivo para excusarse, porque para eso es una empresa constructora que tiene que tener la capacidad y el panorama para poder planificar. Por eso es que antes de la obra fue a fijarse si hay proveedores, si la logística de los caminos es bueno, si hay energía eléctrica en calidad suficiente y cantidad, etcétera, 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 etcétera. Obviamente no puede argumentar que tiene inconvenientes porque llueve cuando tiene que llover. No puede argumentar que hace frío cuando está previsto. Eso es parte de la planificación que tiene que hacer una empresa constructora, que sea una empresa constructora y no un grupo de piratas o gente que no tiene conocimiento y causa. Entonces, dentro de la planificación de la obra, uno tiene en cuenta los factores bioclimáticos naturales y normales. Ahora la pregunta sería, ¿y si viene alguna vez un terremoto de magnitud 8? Y bueno, eso no existió nunca en la región. Históricamente no hay antecedentes. Si viene un terremoto de esa magnitud, bueno, se acabó todo. Además que se acabó Jujuy, sí, está justificado. Si el mar invade la obra, la empresa queda justificada. No sé si se entiende, ¿no? Profe. Sí, adelante. Bueno, gracias, Santi. ¿Habrá pasado algo parecido con lo de la pandemia o no? Sí, tiene razón. La pandemia en algún motivo...
Es un imprevisible que pasó por única vez y no hay forma de que haya antecedentes. Entonces, ese sí es un buen argumento, tiene razón, ese es un buen argumento para extender los plazos. Ahí no cabería multa, sino que la empresa tendría que reprogramar la obra en función de esas circunstancias y tendrá que ser aceptada la reprogramación de la obra, porque no es responsabilidad de la empresa. No puede tener una responsabilidad en una cosa que la excede. Sí tiene responsabilidad en otras cosas, pero es un buen ejemplo. Muy bueno, un buen ejemplo. A ver, ¿quién más hacía una pregunta? Santiago, no sé quién más tiene una pregunta. Bueno, yo iba a preguntar algo similar a Sara, digamos, si, por ejemplo, hay problemas, no sé, con gremios, piquetes, o me cortan toda la cadena, toda la red logística de los materiales y demás, y tengo ese tipo de problemas, digamos, eso excede a la empresa, o sea, ¿no? Sí, excede la empresa, sí. Pero también, digamos, debe tratar de ser analizado en el contexto. Digamos, se supone que para obras cortas, en un plazo de un año o menos, uno sabe el panorama, ¿no? Entonces, si decidió presentarse y ya hace mucho que viene la huelga, los piquetes y los cortes de ruta, y es medio discutible, ¿no? Es medio discutible. Si bien es un factor externo a la empresa, y bueno, ya pasa a ser medio habitual. Por ejemplo, les cuento, aunque resulte anecdótico, por ejemplo, este tema de la lluvia, del frío, del viento, bueno, en las obras de mediana importancia se establece una pequeña estación meteorológica con medidor de temperatura, de viento y de viento y de lluvia. Entonces se toman mediciones de las temperaturas y de las precipitaciones, y si están dentro del promedio, no se justifica ninguna prórroga. A mí me ha pasado que con este sistema, determinado año, hemos tenido en promedio más días de lluvia registrados que los históricos, y eso me permitió justificar 5 días, 4, 5 días, o un frío, un calor histórico por alguna tecnología del hormigón o de los materiales, pero son cosas chicas y tienen que estar debidamente justificadas. Nada es charla de café, nada es opinión, nada es que me parece. Por eso insisto en los pliegos, porque todo esto está en los pliegos, y después ayuda a salvar la situación o a resolverla, porque la verdad que es un conflicto sin solución para las dos partes y se perjudica la obra. Entonces, todo eso está parametrizado, ¿sí? En la obra llueve, hace viento o hay una temperatura distinta a la que toma el servicio meteorológico con su estación en Guayco, y la obra está, no sé, en Palpalá. Entonces, las mediciones de la televisión, del diario, no sirven. Habría que demostrar la particularidad de esa obra en ese lugar. Por ejemplo, el tema de las temperaturas, ya lo van a ver ustedes con el hormigón, sobre todo las temperaturas extremas, son bastante importantes, porque en algunos casos no se permite hormigonar o no es conveniente. Entonces, por ejemplo, tener un registro de temperaturas para habilitar o no algunas tareas ayudan mucho, y, por ejemplo, es una herramienta muy importante, por ejemplo, para el inspector, ¿sí? Una herramienta objetiva. No se puede hormigonar con temperaturas menores a 5 grados, y bueno, ¿y de dónde va a sacar los 5 grados? Y entonces, tener un termómetro a mano es un buen parámetro para toda la obra, no solamente para el tema de los plazos. ¿Qué más?
¿Qué otra duda? ¿Qué otra consulta? Disculpe, profe, con respecto a la subcontratación, lo que ellos vayan a construir, ¿tienen un tiempo como de garantía? Porque puede pasar de que al principio todo funcione perfectamente, pero con el tiempo puede de alguna manera fallar. ¿Y quién se hace cargo? ¿La empresa subcontratada o es la empresa que lo debería haber regulado y controlado? Por supuesto. Hay un solo responsable, que es la empresa contratista. Esto de subcontratar, por algún lado aliviana, pero por otro lado me obliga ya a inspeccionar de otra manera. O sea, yo empresa constructora tengo una parte con personal propio, planta permanente, que les pago en forma mensual, entonces a los cuales les controlo sus horarios, no les puedo controlar su rendimiento, pero sí sus horarios. Y otra parte con subcontratistas a los cuales sí les tengo que controlar, no el horario, pero sí la calidad, que obviamente previamente tiene que estar pautada. O sea, yo para hacer el contrato con el subcontratista, voy al pliego y tomo, supongamos que sea un subcontrato de mampostería. Voy y tomo del pliego las especificaciones técnicas de la mampostería, ¿sí? Y hago un contrato con ellos, con el subcontratista, hago un contrato donde especifico que eso tiene que ser así y no le pago si eso no se hace así, porque eso es lo que me piden a mí y me van a pagar si es que eso está bien y me van a demandar si es que eso no está correcto. Ok, profe, gracias. O sea que una vez que termina la empresa, la que se subcontrata, su trabajo, ya no hay forma de hacerla cargo, digamos, si algo falla. A ver, en obra todo se controla día a día. Nunca espero que terminen las cosas, porque si terminan ya no tiene solución. O sea, yo voy controlando día a día, hora a hora, lo que van haciendo en la calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas. De manera que si yo voy controlando el proceso, y el proceso sigue las pautas internacionales de la construcción, los parámetros internacionales de la construcción, eso me garantiza de que va a durar lo que tiene que durar, ¿sí? Entonces acá no hay posibilidad de riesgo, no podemos entrar en el riesgo. Entonces, hay unos parámetros técnicos, cómo se trabaja con el hormigón, cómo se trabaja con el revoque, cómo se trabaja con los pisos. Eso hay que hacerlo cumplir, y controlarlo día a día. Si eso se ejecuta de la manera correcta, con los materiales correctos, con la tecnología correcta, con la mano de obra correcta, eso va a durar lo que va a tener que durar. No hay otra forma, pero es controlar día a día. No puedo yo que termine el revoque, lo miro, me gustó y digo está bien. No, ¿qué sé yo si está bien? Se puede caer paso mañana. Si no he controlado cómo lo ejecutan con los materiales y con la mano de obra, no hay ninguna garantía. No es a vista. Nada en la obra es a vista. Nada. Ninguno es a lo que parece. Si el hierro no se dobló bien, si el hierro no se ató bien, nada va a andar. El control es permanente. Por eso la figura tan importante del jefe de obra y por eso la figura tan importante del inspector. Tienen que ser muy atentos, muy despiertos, y tampoco hace falta que sean unos genios, tienen que saber, pero bueno, tienen el pliego a mano. Entonces, esto se hace así, y no se discute, se hace así, listo. ¿Qué más?
iban a conseguir avisos avisos de licitaciones. ¿Ya los han conseguido? Es parte de la nota, ¿no? El lunes vamos a ver quién cumplió y quién no. ¿Qué más? Tengo comprometido a ver, lo que pretendo hacer es más o menos aproximadamente para los últimos días de septiembre, antes de empezar un hormigón armado, que nos visite y podamos estar charlando un rato con él, un ingeniero industrial egresado de la facultad ya hace varios años y que tiene una empresa constructora de su propiedad, que está trabajando, ingeniero industrial, y está trabajando en la construcción hace ya varios años, para que podamos juntarnos un lunes y él les pueda contar algunas cosas desde el punto de vista de la ingeniería industrial y ustedes le puedan preguntar otras cosas desde el punto de vista de la ingeniería industrial y de las obras, de la construcción, de la temática esta de los edificios industriales o de las obras, ¿no? Así que bueno, esperemos que pueda el día previsto esto el ingeniero. Profesor, ¿qué tipo de construcciones hace este ingeniero? De todo tipo. Obras de ingeniería y de arquitectura. Buenísimo. Profe, ¿y en algún momento tiene previsto que hagamos una visita a una obra? Sí, pero lo ideal para las visitas sería después que ustedes vean la parte de hormigón, porque esa es la parte que más les cuesta. Si uno no vio hormigonar nunca, no, por más que lea, no lo van a poder comprender. Así que más o menos les cuento. A ver, la organización general. Nosotros estaríamos aproximadamente hasta los últimos días de septiembre conmigo y viendo esta parte general, y vamos a ver si en esa oportunidad lo podemos invitar al ingeniero. Después van a ver hormigón armado con el ingeniero Pablo Chacón. Después está previsto que vean estructuras metálicas y madera con el ingeniero Daniel Nieto Lépez, y después volverían conmigo ya para el suelo, fundaciones, planificación y el cierre general de la materia. Las visitas habitualmente hacemos 1 o 2 por año, si podemos más, y la hacemos en coincidencia con el hormigón porque es lo que más necesita verse, palparlo, sentirlo, ¿no? Ese es más o menos el esquema. Esperemos poder tratarlo. Todos los años tenemos 2 o 3 visitas previstas a fábricas, pero tenemos ahí un problema complicado porque cuando nos dan algún ok, las empresas pretenden que los alumnos vayan con un seguro, pero no el seguro que tienen ustedes como estudiantes, que es un seguro básico y elemental como estudiante, que se lo paga la universidad, sino con un seguro profesional como si fueran albañiles o operadores de fábrica. Y eso no se consigue. Entonces tenemos serios problemas con ese tema. Habitualmente, ese es el motivo por el cual no podemos hacer la visita a alguna fábrica, que son pocas, y generalmente por ahí pasa el tema. Pero bueno, seguiremos insistiendo.
¿Qué más? Hace poquito, en la ENEL número 1, la ENEL número 1, han inaugurado o reinaugurado un laboratorio de construcciones. Parece que han conseguido una prensa para hacer el ensayo que habíamos visto en resistencia de materiales. Entonces, con el ingeniero Chacón estamos haciendo los contactos para ver qué otras cosas tienen en el ENET 1 y tratar de ver si hacemos una visita, ¿no? Estamos trabajando para ver si hacemos la visita con los que están cursando resistencia de materiales y también incluirlo ustedes, a ver si el mismo día, otro día, pero queremos ver qué más tienen, porque, bueno, si es por el ensayo axial de tracción, para los de resistencia de materiales es imprescindible, pero para ustedes ya pasó, ya lo entendieron, así que no sería, si es solo eso, no sería muy conveniente. Pero bueno, insistimos por todos lados para ver de dónde podemos manotear alguna actividad que tenga que ver con las visitas, con la obra, con los ensayos, con los laboratorios. Hay un laboratorio interesante que tiene Vialidad de la Provincia. Hacen varios tipos de ensayos, hacen ensayo de hormigón y hacen ensayo de suelos. Si podemos concretar eso, va a ser después que veamos la temática de suelos, que es medio cerca de fin de año, y si nos permiten esa visita. Los laboratorios son catalogados como sistema de riesgo, entonces ese es el motivo que argumentan siempre de las restricciones de las visitas. Y bueno, el personal de laboratorio tiene un régimen especial, se le computan distintos años, se jubilan antes porque es tarea riesgosa y eso hace que las visitas a veces no las permitan o pongan horarios complicados para hacerlas. Pero bueno, están en carpeta. Esperemos que podamos hacer algo por lo menos de eso. Mientras tanto, ustedes vean por su cuenta todas las obras que puedan, aunque sea la vuelta a la casa de ustedes. Bueno, dudas, consultas, preguntas. Hace 4 años, con la gente de la Escuela de Minas de La Quiaca, les conseguimos una visita acá para una metalúrgica muy importante de la ciudad. Y bueno, vino la gente en el colectivo, bla, bla. Y cuando llegamos al taller metalúrgico, nos encontramos con la fea sorpresa de que después de haber pautado la visita, el dueño no nos dejaba entrar. Y eran chicos que venían de La Quiaca. Así que bueno, me tuve que enojar, me tuve que hacer un poco el loco para que los dejen pasar, porque sí, todos son labores riesgosas y peligrosas, pero estos chicos habían venido de La Quiaca para ver soldaduras industriales y bueno, por un conflicto de los dueños de la empresa, casi perdemos la visita. Es complicado. Bueno, ¿qué más? Pero qué bárbaro. Yo me imagino que nos van a sacar 10 en el parcial todos, ¿no? Bueno, tenemos, yo ya les había contado, ustedes ya saben, tenemos un conflicto los viernes, así que bueno, traten de no faltar.
Yo, desde el punto de vista de la cátedra, lo único que podemos hacer, y ya es demasiado, es tratar de los parciales ponerlo el lunes. Más que eso no podemos hacer. Así que pongan ustedes una dosis de colaboración y estudien mucho a ver si podemos solucionar el tema ese y hacer que no nos haga perder parte de la materia. Bueno, ya estoy afónico. La clase pasada, ¿se acuerdan que les conté que yo no la podía grabar? Un colega de ustedes, gracias, no me acuerdo quién, la grabó y la subió. Así que es gracias a un colega de ustedes que la pudo grabar. No sé si esta la ha podido grabar. La verdad que no sé. Bueno, nada más. Profe, entonces con el tema 3 ya estaríamos cerrando para el parcial. Sí. A ver, el tema 3, se supone que el lunes lo tienen que tener más o menos leído para que hagamos la consulta, ¿sí? Entonces la idea sería el lunes desarrollar el tema 3, el viernes siguiente haríamos una consulta general de los 3 temas, el 1, el 2 y el 3. Se supone que las consultas van a ser más del 3 que de los otros, porque ya los otros lo hemos desarrollado bastante bien, y después el parcial. Ya les comenté varias veces que desgraciadamente todos los años tenemos bastante problema con el primer parcial. Después a fin de año están llorando los alumnos porque por culpa del primer parcial o porque no pudieron aprobar o tienen baja nota, no entran en la promoción y algunos no entran en la regularidad. Así que traten de que eso no se repita, porque una vez que cerramos la nota, se acabó. Profe, ¿y son preguntas a desarrollar? De todo un poco. De todo un poco. Son generalidades, ningún detalle y de varios temas como para que yo pueda evaluar si ustedes realmente han leído y entienden de lo que se trata. ¿Sí? Nada que haya que aprender de memoria, nada que implique algo profundo, pero sí que lo hayan leído y entendido el tema. Que sepan de qué se trata, que se ubiquen. Bueno, profe, entendido. Ahora voy a liberar el tema 3. Lo hago así para que se organicen y se ordenen ustedes, ¿no? Ahora les voy a poner visible el tema 3.
Acá estoy entrando Gantt para la construcción, etapas del diagrama de Gantt, no sé si se va a ver, a ver. Estamos compartiendo bien pantalla, ¿no? Sí, profe. Bueno, en este, que ya es el tema 3, hay varios documentos ya que hacen referencia a los tiempos, que es el tema más importante que tenemos para desarrollar, ¿no? Este es un esquemita, para que nos, más o menos, no es mío, para que nos oriente. Estos plazos son de una obra en particular, ¿no? Desde la formalización del contrato, ¿sí? Hasta la comprobación del replanteo en la obra, la terminación de la obra y los procesos que vienen después, las garantías, ¿no? El plazo de obra, la certificación final, ¿sí? Esto está un poco más desde el punto de vista legal. Acá la obra está al medio, ¿no? Acá está la obra. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno, acá no está, en este diagrama no está haciendo hincapié en la obra, sino en las etapas anteriores y sobre todo en las posteriores, con el tema de los plazos, de la garantía, de los informes, y de la entrega final de la obra. ¿Está? Es para que ayude un poco a ver ese tema organizativo. Y también de la obra necesitamos ver, a ver, hay una parte de la obra que se llama, a ver si está acá. Esto ya tiene más que... Obrador. El obrador de la obra son las instalaciones provisorias, que tiene que ejecutar la empresa para poder desarrollar las tareas. El obrador consta fundamentalmente de una oficinita para el jefe de obra, una oficinita para el inspector, los depósitos de materiales y herramientas, los espacios físicos que habitualmente son abiertos donde se depositan el ripio, la arena, las piedras, los caminos de circulación que permiten que la logística interna funcione, los baños, cambiadores si es que
resultara conveniente. Podría tener algún taller de soldadura, podría tener algún taller de mecánica ligera. Eso no es lo fundamental, ¿no? Sí, lo fundamental es que tenga las instalaciones para las tareas administrativas y de control del jefe de obra y del inspector, y el pañol, que se denomina así técnicamente, que es el lugar donde se depositan las herramientas y los materiales que se retiran y devuelven todos los días. Está a cargo el pañolero, Es el personal encargado del pañol, que es a primera hora el que entrega las herramientas y a última hora el que las recibe. Es que el que va entregando las cajas de piso o las griferías, y que va entregando los cables, los fratachos, las herramientas que necesitan y los materiales que necesitan, algunos de los cuales se devuelven día a día. El principio básico de las empresas constructoras grandes es que la empresa les provee las herramientas. Por lo tanto, le exige que las cuiden y se les entrega a última hora y la devuelven a última hora, y alguien tiene que controlar que eso se haga bien y que haya un uso adecuado y no una rotura o una sustracción. ¿De acuerdo? Es una tarea que, bueno, tiene que ser alguien que tiene que ser ordenado y que entienda el pañolero, ¿no? Sobre todo en obras con muchos materiales, herramientas y mucha gente. Obviamente es un depósito cerrado, resguardado, y el pañolero tiene que tener un sistema informático, no con fichas, de manera de hacer el control de herramientas y materiales. Habitualmente el pañolero también es el que se encarga del control de entrada y salida del personal, entrada, salida o partes de enfermo, lo que corresponde del personal, ¿sí? Bueno, todo eso requiere un espacio físico de una construcción que se hace provisoria, se hace cuando se empieza la obra, y a medida que la obra se va terminando se va desmontando y después se retira y pasa habitualmente ese obrador o parte de ese obrador a otra obra, y así sucesivamente, ¿no? Eso requiere un espacio físico y un layout, de manera de que pueda permitir la entrada y la circulación de los camiones que vienen a descargar los materiales, de los camiones que vienen a descargar los áridos, del acopio del hierro. El hierro viene en barra de 12 metros, entonces hay que tener un espacio apropiado para acopiar o descargar el hierro en una zona que después no quede absolutamente incómoda o alejada del área de trabajo. Entonces, para eso corresponde hacer un layout, ¿no? O sea, tenemos por un lado el terreno completo. Tenemos por el otro lado la obra, en el plano, la obra terminada. Y hay un espacio remanente, y en él tendremos que desarrollar el obrador lo mejor que podamos. ¿De acuerdo? Entonces, instalar y confeccionar un obrador razonable, que implique el mínimo gasto, pero que cumpla con las funciones, no es tema menor. Ese es un gasto general que corre por cuenta de la empresa. Obviamente está incluido en el costo de la obra. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Quedó alguien conectado?
Sí, profe. Profe, en el esquema que presentó hace ratito, que usted Sí. decía que era más está hecho más con un aspecto legal o por un aspecto legal, decía que el plazo de garantía era 1 año, con excepción de algunos casos especiales. ¿A qué se refiere con esos casos especiales? Como por ejemplo, ¿qué construcción? Sí, por ejemplo, a ver, generalmente la impermeabilización de los techos tiene un plazo habitualmente garantía de 5 años, por ejemplo. 1 año es nada para eso, porque se va a producir cuando se produzcan lluvias intensas y bueno, entonces tiene que cubrir eso. Todo eso tiene que estar en el pliego. Todo eso tiene que estar en el pliego. Lo que no está en el pliego no existe, y lo que no existe causa conflicto. Y mi recomendación, plantear un conflicto de construcción contra alguien que se dedica a la construcción, van a perder. Se dan cuenta que una relación, ahora voy a hablar del ingeniero industrial contra el constructor, es una relación disimétrica. Estamos en el campo de batalla del constructor. Entonces, si en el pliego no está, y es una batalla que voy a perder, que el ingeniero industrial va a perder, que el constructor va a ganar. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. En la parte vial, a veces el obrador lo hacen con una casilla rodante, un colectivo rodante, porque en la parte vial la obra se va desplazando. En la obra de arquitectura está quieta, pero en la parte vial se va desplazando. Entonces, a veces el obrador son casillas rodantes que se van desplazando a medida que avanza la obra, por ejemplo, ¿no? En la parte de arquitectura, bueno, y tiene sus características. Una obra céntrica, voy a hacer un edificio en el centro, casi todo el espacio físico va a estar cubierto por el edificio. Entonces, el espacio físico para un obrador es casi inexistente. Entonces, bueno, ahí me veo obligado a tener un obrador muy mínimo y casi no tener depósito de materiales. Entonces, hacer un convenio con el corralón de la vuelta para que a medida que yo necesite, just in time, me vaya enviando los materiales, porque no tengo espacio físico en la obra para guardarlos o acumularlos. Y aparte, como estoy en zona céntrica, hay algún corralón medio cercano. En cambio, cuando estoy tirado en mitad del monte, lo que me sobra es espacio físico y lo que me faltan son proveedores. Entonces, en ese caso, generalmente se hace un depósito bastante grande, de manera tal de cuando venga el camión, desde mi proveedor, que vendrá una vez por semana o cada 15 días, bueno, voy depositando todo ahí, digamos. Entonces, voy adaptando el formato del pañol de acuerdo a la cantidad de proveedores, a su lejanía, a su posibilidad de acceder, que el camino se cortó, que el puente no está habilitado, que el río creció, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya ahí empezamos a interrelacionar los temas, ¿no? El del obrador con el entorno, con la posibilidad de conseguir proveedores, en la época del año, si está por venir la temporada de lluvia y ya no va a ser posible que mis proveedores de árido, de arena y de ripio entren en el río porque ya no pueden, y bueno, yo tendría que hacer un depósito grande, necesito un espacio físico grande para proveerme de áridos para la temporada en la cual el árido escasea porque el río crece y los camiones no pueden entrar, ¿no? Entonces, ya empezamos a interrelacionar los temas, no los temas sueltos, sino interrelacionarlos en ellos y con la línea de tiempo, que esa línea de tiempo no está en ningún pliego, no está es casi imposible de explicar en los libros, ¿no?
esa línea de tiempo la hablamos, la conversamos y la pensamos. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Ya se han ido todos? Bueno, por favor, pónganse las pilas, estudien. El lunes, dudas, consultas. Falta poquito. Es mucha la lectura. Profe, Sí. ¿podría detallar un poquito más lo que es el incumplimiento contractual, por favor? Bueno, usted agarra su pliego, compara con lo que está haciendo la empresa y todo lo que está haciendo distinto a lo que dice el pliego es incumplimiento. Después se va al sector del pliego donde usted puso, escribió cuáles son las penalidades o las multas o las sanciones que corresponden y las aplica. Es todo en base a lo que pautó. Nada que no esté pautado es un incumplimiento. Nada se da por supuesto, nada se da por hecho. Nada de lo que a mí me parezca que está mal, si no está acordado previamente. ¿Qué más? Respecto al tema este, de nada le vale al que contrata ensañarse con el contratista y multarlo, quitarle la obra, porque no es negocio, va a perder la obra el contratista y no sé si después va a conseguir otro. Entonces, bueno, tiene que ser claro y las faltas tienen que ser significativas. Las faltas tienen que ser significativas e irrecuperables. Si alguien está bastante atrasado, si está muy atrasado, ya hay una culpa del inspector. Si está muy atrasado, ya la culpa es del inspector. Ya ahí ya medio que ya hay un consentimiento. Si está atrasado, bueno, será cuestión de llamarlo, convocarlo y pedirle que reasigne tareas, haga horas extras, subcontrate, traiga maquinaria, traiga tecnología, trabaje los fines de semana. Obviamente eso va a repercutir en las finanzas de la empresa, pero bueno, en obra, en algunas etapas se gana, en otras se pierde. Eso es riesgo empresarial. Pero una obra que se atrasó mucho y bueno, hay una responsabilidad de quien tenía que inspeccionar. Si el que tenía que contratar no puso inspector, ahora la responsabilidad es de él. Él tiene la culpa. ¿Algo más? Bueno,
Si no hay más dudas, más consultas, nos vemos el lunes. Bueno, profe. Estudien, lleven las preguntas. Bueno, hasta el lunes.